Ahora este video retoma lo de la transformación, pero esta vez es la transformación del 3D, o sea, transformar los sólidos para convertirlos en sólidos diferentes. Entonces vamos a ver algunos casos concretos. A veces tenemos sólidos, eh, digamos sólidos primitivos, como por ejemplo un prisma de base rectangular, un box o una caja que pudo haber sido creado, ha sido creado por el método del video anterior. Hagamos simplemente dentro de esto también, por ejemplo, un cilindro. Entonces, una primera forma de transformar estos sólidos no requiere comandos. Simplemente si yo hago clic sobre estas masas, aparecen unas agujas o pinzas que permiten transformar. Por ejemplo, estas que son unas flechitas permiten, por ejemplo, que aumentemos el ancho o el largo de la figura o incluso también la altura, mire. Puedo modificar la altura, subirla o bajarla. Ahí simplemente le cambié la altura al, al cilindro, pero también puedo cambiarle su radio. Lo puedo hacer con medida si quiero. Voy a mover un momentico de esta figura que la tengo acá ya dibujada. Ahí le voy a dar escape porque tenía un comando abierto, un comando mover. Recuerden que mover lo podemos manejar desde varias formas. Aquí lo estoy haciendo con la cinta superior, o sea, con el ribbon. Pero yo también tengo abierto aquí la barra de herramientas de Modify, aquí está Move, pero con la letra M también. El caso de la versión en inglés es Move en inglés, mover. Si tiene una versión en español es desplazar. Entonces, esta figura ya no tiene tantas agujas porque ya deja de ser un volumen, digamos, primitivo, un volumen básico, como es el caso del, del cilindro o el prisma. Sin embargo, tiene todavía algunas agujas disponibles que permiten hacer. Este, por ejemplo, solamente permite mover el objeto. Cuando tiene flecha, sí me deja cambiar algunos datos, como por ejemplo altura. Entonces, esta es una primera forma de transformación de lo tridimensional, dependiendo de que las figuras sean eh, figuras como las que están en este conjunto de herramientas del 3D, el prisma, el cilindro, el cono, la esfera, la pirámide, la cuña o el toroide, o que hayan sido también obtenidas por el método de la transformación del 2D al 3D. Entonces, muchas veces nosotros hacemos, por ejemplo, un objeto bidimensional, lo extruimos a una cierta altura, pongámosle 3, pero de repente queremos, por ejemplo, que esto tenga no 3 y no 5 metros, entonces necesito 2 metros más en altura, entonces le doy 2 enter. Entonces ya tengo este primas con 2 metros más en altura. Pero viene la otra parte que yo creo que les va a parecer mucho más interesante. Voy a hacerlo con un objeto muy simple, voy a utilizar una caja cualquiera. O sea, utilizar box. Y resulta que aquí en el video anterior habíamos aplicado este comando que se llama pulsatirar, press pull. Pues sucede que
cuando yo tengo objetos ya en 3 dimensiones como este y utilizo el Press Pull, yo puedo seleccionar, por ejemplo, alguna de las caras del objeto y le doy Enter. Ahí mire, simplemente hago clic y puedo transformarlo también. Pero eso lo hubiera podido hacer con agujas. Sin embargo, lo que en realidad es más interesante es lo que les voy a mostrar. Mire, muchas veces necesitamos empezar a hacer figuras que van cambiando en algún sentido. Por ejemplo, yo voy a dibujar una línea de punto medio a punto medio. Estoy dividiendo esta cara del sólido o del volumen en dos áreas. Cuando utilizo el Press Pull, yo puedo coger una de las dos áreas que están delimitadas y transformarla, mire. Si hacemos, por ejemplo, una línea diagonal, también puedo utilizar Press Pull y empezar a modificar las piezas. A veces incluso podríamos eliminar parte del sólido. Por ejemplo, voy a hacer una línea de aquí a aquí. Enter. Y yo quiero que este sólido no tenga esta parte superior. Yo utilizo el mismo Press Pull, hago clic y voy en sentido hacia el mismo objeto y entonces queda como sustraído esa parte, o sea, estoy haciéndole ahí un recorte a la pieza. También si colocamos algún elemento dentro de esto, otra figura, por ejemplo, un círculo, podemos perfectamente hacer un apéndice o una depresión del elemento. Por ejemplo, aquí en esto estuvimos haciendo como apéndice, estuvimos aumentando el volumen, pero igualmente también podemos disminuir el volumen. Por ejemplo, acá yo utilizo el Press Pull y puedo perfectamente tomar una parte del sólido y reducirlo ya. Y ahí voy generando una figura completamente diferente. Con esto puedo hacer, por supuesto, muchísimas cosas, pero no quiero entrar en detalles de objetos arquitectónicos porque nuevamente mi propósito en este caso es lograr que ustedes se apropien de estas herramientas. Y yo recomiendo, aunque eso es de alguna manera personal, es decir, ustedes pueden hacerlo por el método que quieran, pero en realidad cuando ya tenemos algo de información, una forma de poder avanzar en estos conocimientos es aplicar una práctica exhaustiva, o sea, lo más que podamos ensayar y ensayar. Y como lo que necesitamos es simplemente descifrar cómo estos elementos se pueden convertir en otros objetos, pues al comienzo no hay necesidad de que lo hagamos con medidas exactas. Podemos hacer figuras aleatorias. Por ejemplo, yo puedo hacer perfectamente un cilindro de cualquier medida. Ahora, si simplemente dibujo un círculo en el centro de este elemento, miren que ahí ahorita es un cilindro totalmente cerrado. Si lo vemos aquí en concepto, mire que, disculpen aquí, es totalmente lleno. Voy a volverlo a la vista alámbrica 2D, pero voy a utilizar el Press Pull, voy a ubicar dentro de este elemento y le voy a hacer el movimiento hacia abajo. Ahora observen la diferencia. Le doy escape para terminar el comando que estoy ejecutando. Y miren que ahora quedó como un cilindro
hueco, es decir, digamos una columna circular, pero con un grosor en su perímetro. Entonces, también pude haber hecho igualmente una pieza eh, que sobresaliera a este, es decir, un apéndice de este elemento. Hagámoslo ya para terminar este video por ahora. Digamos un cilindro cualquiera. Y nuevamente apliquémosle el círculo. Vamos a aplicar el pulsatilar aquí dentro, pero en vez de ir hacia abajo vamos a ir hacia arriba. Entonces obtengo un elemento nuevo con con un volumen adicional que le agregué allí. Y podríamos intentar más cosas. Por ejemplo, aquí estoy dibujando una línea entre dos puntos de esta cara y ahora puedo utilizar el pulsatilar. Bueno, aquí no me reconoció la superficie, entonces voy a tener que hacer un círculo. Y lo voy a mover. Bueno, o sea, estoy simplemente creando una figura adicional. Pongámoslo en modo alámbrico 2D porque es lo que les recomendaba. A veces, cuando tenemos en estos modos conceptual, podemos tener dificultades en ciertas operaciones. Cuando ya lo hayamos modificado, más bien lo ponemos en la otra opción. Si hacemos el press pull, bueno, aquí él no me reconoce estos elementos como superficies cerradas. Entonces, en este tendríamos que hacer otro tipo de cosas. Por ejemplo, cortar este elemento en partes. Sin embargo, veamos para finalizar ahora. Yo puedo hacer, por ejemplo, un polígono de 6 lados. Inscrito. Y ahora puedo utilizar el extrude de este elemento. Enter. Colocarlo hacia arriba o hacia abajo. Y voy formando una pieza diferente que luego puedo seguir modificando. No puedo sencillamente empezar, por ejemplo, a hacer operaciones como esta, unir las dos piezas y formar una sola. Veámoslo en modo conceptual. Ya cuenta como un tornillo con cabeza hexagonal y este podría ser el punto donde el tornillo entra en un orificio. Bueno, esta es transformación tridimensional. Por ahora, una transformación muy simple, pero eh, más adelante voy a hacerles un video de transformaciones que convierten esos objetos 2D en objetos 3D arquitectónicos en cuestión de minutos, a veces de segundos, y que nos da como resultado soluciones en proyectos arquitectónicos de diferentes categorías. Por ejemplo, más adelante atentos al video de la construcción de cubiertas de planos inclinados que a mí me parece que siempre ha sido supremamente útil en lo que hemos mostrado de lo que se puede hacer con las transformaciones del 3D. Aquí utilicé básicamente Press Pull, pero por acá hay una cantidad de opciones de transformar los sólidos, que lo vamos a ver más adelante. Esta es una primera etapa de la transformación de objetos 3D.
Muchísimas gracias, amigos. Me comentan si de pronto en algunos casos consideran que en los videos estoy siendo un poquito rápido y yo intentaré en los siguientes videos hacerlo más pausadito. O si prefieren algún otro cambio en los videos para que cada vez ustedes se apropien más de lo que les estoy enseñando, con mucho gusto yo siempre estoy atento a sus recomendaciones. Si creen que está bien, pues seguiré intentando por acá. Voy a suspender allí. Ok.